Muchos inmigrantes hacemos esfuerzos increíbles al dejar nuestro país, nuestras familias, nuestros amigos para crear una mejor vida para nosotros y nuestra familia cercana. Pero hoy voy a hablar de 5 errores que he visto muy frecuente en los inmigrantes latinos. Yo soy inmigrante en Estados Unidos desde hace más de 20 años. Crié a mis hijos aquí. He trabajado con la comunidad latina durante muchísimos años y he visto estos errores que estoy seguro que la mayoría de las personas los cometen sin darse cuenta y desafortunadamente se dan cuenta cuando ya es demasiado tarde. En este video te hablaré de cuáles son ellos y cómo tú puedes evitarlos. Hola, mi nombre es Carlos Davis y en nuestro canal trabajamos información de cómo lograr la paz financiera con bienes raíces con poco dinero y aún sin usar el dinero de los bancos. Moverse de un país para otro es muy difícil. Sí, después de la ilusión, el entusiasmo, el miedo, la sorpresa, los descubrimientos y de gastarse los pocos ahorros y aburrir a los pocos amigos que conocemos para comenzar la vida que queremos, es un camino muy difícil, de muchas sorpresas, de muchos miedos, de muchas incertidumbres, pero también de increíbles posibilidades. Uno de los errores que yo veo en los inmigrantes latinos cuando comienzan su vida con sus familias es que muchas veces, como trabajan mucho y empiezan a ganar más dinero de lo que habitualmente ganaban, sienten que tienen la responsabilidad de hacer felices a su familia, de hacer felices a los suyos. Y realmente hay una muy buena intención en eso, ¿cierto? Que yo quiero compartir con los míos el fruto de mis esfuerzos y el fruto de mi trabajo, pero cuando yo siento que yo tengo que hacer feliz a otras personas, o siento la responsabilidad de hacer feliz a otros, o siento el deber de hacer felices a otros, estoy quitándole a las demás personas el poder o su capacidad de ser felices. Y eso, en un ejemplo sencillo, lo vemos con los niños cuando los malcriamos y cuando les damos todo, aún antes de que lo hayan pedido, con el tiempo terminan volviéndose tiranos, comienzan a volverse desagradecidos y lo peor es que comienzan a sentirse amargados porque no valoran lo que tienen y lo que reciben. Para mí, lo más importante es enseñarle a las personas que amo que cada uno es responsable de su propia felicidad. Al niño de 2 años yo puedo hacerle payasadas, puedo darle la sopa, pero solamente si quiere. Si no quiere, no hay nada que pueda cambiar. Puede tener una mala actitud y solo la va a cambiar hasta cuando se agote o hasta cuando quiere. Entonces, si yo me quito la responsabilidad de hacer feliz a los demás y obviamente de hacerlo mejor por ser la mejor persona con los demás, de hacerlo mejor por ayudar cuando pueda y cuando esté dentro de mis límites a los demás, eso me va a ayudar a mejorar mis relaciones. Pero yo no soy responsable de la felicidad de nadie. El número 2, una de las cosas es que encontramos cuando llegamos muchísimas oportunidades de trabajo y muchas veces son trabajos físicos, agobiantes, desgastantes, largas jornadas y bueno, tienen sus resultados financieros, pero llegamos extenuados a las casas y muchas veces no nos damos el tiempo de compartir con los seres queridos. ¿Cuántas veces yo recuerdo en mi propia vida larguísimas jornadas de trabajo, pero llegar a comer o a compartir y aunque tenía mi cuerpo en ese lugar, aún tenía mi cabeza en el trabajo o en mis preocupaciones, o ni siquiera estaba dispuesto a hacer el esfuerzo de compartir y de relacionarme con los demás, aún con mis cercanos, hasta cuando comencé a ver que mis hijos se alejaban de mí y sencillamente era porque yo no estaba haciendo el esfuerzo de relacionarme con ellos. Entonces yo aprendí que el hecho de que yo trabaje, el hecho de que yo me comprometa a ser responsable con mi familia y lo sea, no necesariamente me garantiza que estoy construyendo y que estoy cuidando mis relaciones con mi pareja, mis relaciones con mis hijos, mis relaciones con mis cercanos. El esfuerzo económico es un esfuerzo, el esfuerzo para construir las relaciones es otro tipo de esfuerzo. Por eso vemos con tanta frecuencia a los padres que se pensionan y después se asombran de que yo le di toda mi familia, pero ahora todos están con la mamá y el papá, porque muchas veces con la buena intención de estar trabajando, pensando que porque yo trabajo es suficiente, nos preocupamos por construir esas relaciones, por pasar tiempo de calidad, por preguntarle a las personas, no solamente ir y preguntar ¿cómo estás? Ah, bien, bueno, gracias.
Una vez yo le pregunté a mi hija, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en la escuela? Bien. Ah, bueno, pero ¿sabes qué? Papi, no me vuelvas a preguntar porque después de que yo te contesto que bien, no me haces ninguna pregunta, o sea que parece que no te importa. La pregunta es, hago preguntas en las que realmente espero respuestas, con las que realmente me quiero comunicar con las personas o solamente estoy haciendo checking y cumpliendo. Entonces cumplo con la plata, cumplo con llegar, cumplo con no hacer esto, cumplo con no hacer esto, pero no estoy realmente involucrándome y comprometiéndome a construir esa relación con esas personas. Y después me lamento de por qué las cosas no funcionan. Y eso es fácil que nos ocurra cuando estamos en este proceso de migrantes, porque son demasiados desafíos y a lo mejor no queremos hablar de todos los problemas que hemos tenido, pero en últimas lo que yo podría hacer es utilizar mi familia para compartir, para pasar momentos diferentes, para salirme de esos pensamientos agobiantes y estar en otro tipo de conexión que me va a permitir a mí disfrutar de la razón de mi trabajo, porque en últimas trabajamos para disfrutar de la familia, trabajamos para que haya un bienestar en la familia. Y ese bienestar no solamente es económico, ese bienestar tiene que ver con el tiempo y la energía que yo ponga en mi relación. Y también trabajar con las relaciones significa saber pasar las frustraciones rápidamente, significa saber perdonar, saber seguir adelante cuando hay desafíos, como en cualquier relación. El número 3 es darle todo a la familia o darle cosas por sentimiento de culpa. Es como, bueno, como yo trabajo tanto y como yo estoy tanto tiempo ausente, pues entonces te voy a dar esto y te voy a compensar con el mejor celular, te voy a compensar dándote esto, te voy a compensar comprándote esto, porque eso da muchos mensajes errados. El primer mensaje es que yo tengo que sentirme culpable por estar trabajando y por estar ausente. Y a lo mejor estoy ausente porque estoy haciendo lo mejor que puedo para sacar esa familia adelante. Quizás la mayoría de nosotros desearíamos estar en la casa, descansando, compartiendo, pero en últimas, si estoy ausente y hay momentos en la vida en que eso pasa así, es porque estoy haciendo a lo mejor el mejor esfuerzo para que las cosas salgan adelante. Entonces, no es bueno dar ese mensaje de que yo tengo que darte porque yo no he estado contigo. Porque en realidad, si vamos al sentido de la vida práctica, todo lo que tenemos, los padres que tenemos, los hermanos que tenemos, la vida que tenemos, es sencillamente la vida perfecta para ser el ser que somos. Y si yo asumo la actitud correcta, todo lo que tengo en mi vida puede ser bueno para mí, para mi futuro, para mi felicidad y mi paz. Y la segunda razón de por qué no dar con culpa es porque cuando yo doy con culpa las personas tampoco valoran. Es como si estuvieran recibiendo una compensación. No es el resultado de mi esfuerzo, sino es como, bueno, yo compenso esto con esto. Ah, bueno, te perdono. Yo estoy poniéndome en una situación de desventaja en esa situación. Entonces, para mí, si yo estoy haciendo lo mejor y no sé cómo hacer más de lo que estoy haciendo, pues hablo. Mira, este es el papá que te tocó, este es la mamá, yo estoy haciendo lo mejor, ¿por qué no me ayudas? Pero vamos a salir adelante. Yo recuerdo a mi mamá diciéndome eso cuando mi papá no estuvo más con nosotros y mi mamá limpiaba pisos en oficinas y hacía floreros. Y ella decía, vamos a salir adelante y un día nos vamos a sentir orgullosos de lo que estamos haciendo. Pero mi mamá no nos regalaba lo que ella no podía. Ella nos enseñaba a trabajar, nos enseñaba a sentirnos orgullosos de nosotros, nos enseñaba a ser proactivos, nos enseñaba a rebuscárnosla y eso es parte de lo que me ha ayudado en mi vida. No desde la culpa, sino desde hacernos sentir mejor de lo que nosotros nos veíamos a nosotros mismos. Y uno de los errores más grandes que yo veo es enseñarles a mis cercanos que la pobreza depende de otras personas. Yo sé que nos afectan muchísimas circunstancias, no estoy diciendo que hay justicia, que no hay corrupción, que los políticos, todo eso que yo sé que es cierto y que me eriza, pero también es cierto que si yo me quedo echándole la culpa a los demás, no voy a progresar. Si yo voy a esperar a que los políticos cambien, pues me voy a morir en la miseria. Si yo voy a esperar a que los gobiernos, a que haya justicia, a que no sé qué hagan, pues voy a morir en la miseria y en la desesperanza y en la frustración. Entonces, si yo le comienzo a enseñar a mis cercanos, a mis hijos, que mi progreso depende de otros, que mi situación financiera no depende de los errores que yo he cometido, no depende de que yo he malgastado, yo depende de que no he sido organizado, no depende de que yo no me he dedicado, sino que depende de lo que otros hicieron, que mi jefe me echó, que cerraron la empresa, que vendieron, que abrieron la portería. Todo eso estoy enseñándoles que
no tengo poder. Y lo que estoy enseñando es frustración y dolor. Entonces, para mí es enseñarles a ellos que no importa la situación, no importa la circunstancia, ellos pueden lograr lo que quieran. Y eso es lo que tú has visto en todos mis videos. Cuando yo veo a las personas, no me importa esa persona si se ve fea, bonita, vieja, joven, con problemas de salud, que apenas entiende, esa persona puede hacer la diferencia en su vida. Que no tenga plata, que no tenga con qué comer. Yo he dormido en el piso, he durado semanas con apenas lo que comer y no me he muerto. Me han echado la madre, me han pegado y no me he muerto. Y todo eso me ha fortalecido. Entonces, como padre, yo le puedo enseñar a mis hijos el poder que tiene. Que sí, hay circunstancias difíciles y también es cierto que hay personas que tienen más oportunidades que otras, de acuerdo, pero también esas personas que a veces tienen más oportunidades económicas, a lo mejor no tienen la oportunidad emocional que tiene otra persona. Hay unos que pueden tener más ventajas económicas, pero a lo mejor no tienen esas ventajas emocionales, a lo mejor no tienen esa fortaleza, a lo mejor no tienen esa recursividad que da la pobreza, porque la pobreza da una recursividad increíble y una fuerza y un carácter espectacular. Entonces yo puedo enseñarles a mis hijos que eso es un recurso maravilloso. Y además esto, hablando de la frustración y del dolor, cuando yo comienzo a aumentar las pasiones, los odios entre la familia. Es que su tío no sé cuál, es que su tía, y empiezo a crear, a aumentar, a sembrarles odio. Imagínate, si yo quiero a mis seres cercanos, si yo quiero que ellos progresen y les estoy sembrando mis miércoles, estoy heredando ese dolor, ¿por qué voy a pasarle ese dolor a los demás? Empiezo primero por sanarlo y dejo de pasarlo. ¿Y cómo me puede afectar eso económicamente? Porque miremos, ¿quién tiene más capacidad de lograr tener éxito financiero? Una persona que está resentida, que está diciendo los gringos, los blancos, los ricos, los políticos, y por eso mi mamá ha sufrido y mi papá ha sufrido y por ello soy esto así. O una persona que dice, uy, me ha tocado muy duro, si hay injusticia en este país y eso está horrible, pero yo sé que yo puedo hacer la diferencia y yo la voy a hacer por mi papá, por mi mamá, por mi familia y me comprometo, porque esta alma está cargada de dolor, esta alma está cargada de fuerza, de pasión. Ahora, hay veces que el dolor y la frustración se convierten también en una fuerza para salir adelante, pero no es tan fácil como eso. Y yo como padre o como madre puedo sembrar resentimiento o paz o esperanza, o desesperanza o fuerza y pasión. Esa es una de las alternativas que cada día tenemos con nuestros cercanos. Y el número 5, no enseñarles el valor de la educación. Si nos hemos movido de países, si hemos hecho ese esfuerzo, lo que va a transformar a mi familia y lo que nos va a transformar a nosotros y a mí me ha transformado es educarme. Y no me refiero necesariamente a la educación formal, me refiero a aprender. Yo desde que llegué a Estados Unidos busqué aprender cómo era el sistema, a leer, a ver cuáles eran las reglas para poder crecer. Y una de las formas de enseñarle a los hijos a valorar la educación es educándome yo mismo. Ese concepto de, lo único que les voy a dejar es la educación, por eso me mato tanto. Eso no significa nada, eso no está enseñando nada. Esto está enseñando que yo hablo, que les enseñan la educación, pero no me estoy educando. Ahora, a lo mejor si tú estás viendo este video es porque eres una persona que valora la educación. Y la forma que mis cercanos aprendan a valorar la educación es cuando me ven a mí educándome. Algunas veces cuando yo veo a los latinos que los hijos se salen a hacer trabajos manuales porque ganan $20 o 30, mientras el amigo gana 12 o 13 en McDonald's, terminan saliéndose de la educación sencillamente para ir a trabajar con el tío. A corto plazo es una ganancia porque van a ganar más, pero van a terminar siendo trabajadores manuales el resto de sus días. Y lo que hace la diferencia es cuando aprendemos a trabajar con la cabeza. En realidad, para mí, lo que vale en la vida es la paz financiera, pero la paz financiera implica también haber trabajado mis relaciones, implica haber trabajado para construir una familia, implica tener con quién compartir, implica también darme tiempo para estar libre, para disfrutar el beneficio de un país maravilloso que me ha abierto las puertas a mi familia y a mí. Porque recuerda, tienes todo lo necesario para lograr lo que tú quieres en tu vida. Lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto.
Te invito a ver mi video El peor error de los inmigrantes latinos.